días. Como bienvenidos a los seminarios avanzados en ecología. Hoy os presento a Paola Sangalli, que no viene de la universidad, es una profesional en esto de la restauración y nos ha parecido muy adecuado traer una visión práctica y de lo que se llama el real world, de lo que se hace, la problemática y cómo se hace de verdad un proyecto de restauración y cómo ser un profesional de esto, ¿vale? Paola Sangalli es licenciada en Biología y aparte es la presidenta de la Federación Europea de Bioingeniería del Paisaje. Gracias por escribirlo porque me cuesta un montón acordarlo. Sí, no, es que es muy largo. Así que nada, Paola, todo tuyo. Muchas gracias por venir. Bueno, buenos días y nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias a la universidad por invitarme. Bueno, yo no soy profesora, solo soy profesora de vez en cuando, así ocasionalmente en algún máster, en alguna conferencia, pero bueno, espero no aburriros y lo que os enseño, os he traído muchas imágenes. Cuando me falten las palabras yo directamente voy a la imagen. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que es la bioingeniería del paisaje y voy a empezar un poquito, centrando un poco el tema en cuanto a lo que entendemos por bioingeniería. Hablaremos un poco en un contexto un poco más general, no voy a hablar de restauración porque creo que, claro, pensaba que solo tenía alumnos de restauración, pero ya veo que tenemos a Jordi Cortina que luego podrá explicar mucho mejor porque la restauración le da un poco de vergüenza o de apuro meterme un poco en su campo. De todas maneras, os vengo a explicar un poco lo que es una disciplina, que es la bioingeniería, que seguramente muchos de vosotros lo habéis visto en algunas ocasiones y no sabíais que aquí era bioingeniería. Después vamos a hablar un poco de las definiciones, de los objetivos, de los materiales y sobre todo voy a hacer muchos ejemplos para que veáis un poco cuál es el campo un poco de aplicación de estas técnicas. Y después yo te he traído también un proyecto tipo, para explicaros un poco primero qué es lo que se necesita en un proyecto y luego si tenemos tiempo y os veo con ganas de seguir, pues entonces hablaremos un poquito de ese proyecto que lo tengo en otra presentación. El último que hemos hecho y que es el origen un poco de este manual, del que luego os hablaré también un poquito, y que si queréis luego lo vamos a pasar. Lo van a publicar ahora este es en mi borrador de corrección. Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a empezar un poquito lo que es la clase. Me han dicho que tengo que hacer así, ¿no? Sí. Vale, ahí, tengo que hacerle así, además hacia abajo. Bueno, no tenemos que decir, ¿verdad?, lo que está pasando. O sea, nuestra actividad humana está generando, verdaderamente parece que nos hemos olvidado que tenemos un soporte, que es un soporte que nos da la vida y que de alguna manera estamos un poco a base de utilizar los recursos, estamos llegando a un momento un poco de colapso, estamos alterando la cubierta vegetal, tenemos un deterioro de los paisajes, un deterioro de la calidad del agua, la destrucción del hábitat. Mira, es al revés. Ahí. Bueno, yo soy paisajista también. Es curioso porque yo cuando empecé hace muchos años, la verdad es que ya hace más de 30, no, casi 30 años en este tema, cuando decía que hablábamos de restauración me decían a ver si era cocinera. Y ahora que soy paisajista, me dicen a ver si soy acuarelista o hago pintura. Pues no, los paisajistas nos dedicamos en parte a trabajar en esa síntesis que es la naturaleza y el medio humano, esa síntesis, ese chivato que es el paisaje, en el que confluyen, por un lado, la percepción de los medios, del medio físico y por otro lado, lo que es los procesos naturales y lo que es la actividad humana. Entonces yo cuando vi esta foto, la saqué hace muchos años, en Las Bardenas, que está más o menos a 100 kilómetros de donde yo vivo en Donosti, yo creo que se nota la S. La fotografía me encantó, como paisajista dije, mira qué bonito, es como un paisaje de estos, conocéis los jardines japoneses, que rastrillan las tierras y hacen, ¿no? Me pareció esa imagen preciosa. Cuando empecé a verla ya con otra percepción y me di cuenta de lo que era, me dejó un poquito ya más frío. Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Ese es un curso de agua que ya por una sobreexplotación, por una serie de procesos de deforestación, por una serie de llevar la agricultura hasta unos límites que no soporta el sistema, ha colapsado y ahora ya no tenemos ahí agua. Eso es un poco esa imagen. Bueno, esto me va a pasar continuamente, o sea que nuestro desequilibrio es obvio, pero es que a veces parece que las cosas vienen porque sí, y y en realidad no es así, tenemos una falta de planificación. En la base de todo está una falta de no conocer cuáles son, digamos, los recursos del territorio y no valorarlos en su condición adecuada. En esta imagen, que ya es una imagen clásica, es Seseña. ¿Conocéis a Seseña? Luego fue famoso porque este desgraciado incendio, ¿no?, que hubo. Pero yo sobre todo quiero que os fijéis en la parte de atrás, en la famosa urbanización del Pocero. Esa urbanización estaba pensada para 10.000 habitantes.
Los recursos de Seseña de agua eran para 2000. O sea, era una crisis anunciada, era un colapso anunciado. Pero nuestra, digamos, manera de querer siempre sacar el máximo provecho llevó a estas cosas que ahora actualmente sí que vive gente, pero la mitad todavía no puede vivir porque no hay medios para sustentarlo. Y ahora, claro, el cambio climático. No voy a hacer... Antes, cuando no se hablaba del tema, solía empezar las charlas a veces dando toda una serie de listas de los últimos eventos que habían aparecido en los últimos 6 meses. Ahora ya me parece que es obvio que no hace falta, y menos en esta zona, hablar de estos temas, pero sí me gusta esta imagen y la sigo utilizando. Ya es un poco antigua, es del año 2006. Y de alguna manera le dieron el premio, que veis aquí, de Shell Wildlife, por hablar un poco de la necesidad que tenemos de conservar un poco los elementos propios de nuestro territorio. Cuando esta es una zona de Suecia, había habido un tornado, cuando sobrevolaron esta zona, el fotógrafo captó la imagen, parece como que el espíritu del bosque estaba amaneciendo, ¿no? O sea, de alguna manera se encontró con lo que puede ser una cuerciña, un quercus, ¿no? Distinto a la explotación de aves de producción, ¿no? Y de alguna manera venían a decir, y eso era lo que ponía debajo de la imagen, que a mí me gustó mucho, que si hubiera estado allí yo, a lo mejor esto no hubiera pasado así, no hubiera sido tan catastrófico. Pero bueno, porque lo que pasa es que somos muchos, eso ya lo sabéis, y no estamos solos. Hay veces que hay una imagen, habla más esto es una imagen que a mí me gusta mucho, todo el mundo cuando la ve, ¿no?, se sorprende, porque esos son nidos de arañas. Antes me ha dicho que estaba trabajando en zoología, ¿no? Eso es, ¿no? Las arañas, cuando hay una inundación, suben a los árboles también, escapan, igual que nosotros, y crean estas imágenes. Estas son de las inundaciones de Bangladesh. Porque de alguna manera esto ya sabéis lo que es. ¿Alguien me puede decir? Una isla, 2 ríos, hace 300 años, poco de imaginación, Manhattan, ¿vale? Tenemos la tendencia a ver las cosas en el momento y analizarlo, y eso es una cosa que también nos pasa a los que trabajamos en restauración, o lo deberíamos hacer, y es que ver las cosas en su momento, analizarlas tal cual, y no ver cómo había sido o cómo puede llegar a ser, ¿no? Es importante el tener esa visión de que el paisaje es cambiante y el paisaje tiene una modificación. Algunos lo quieren ver ahora, si me sale, así, ¿verdad? Ya veis que lo he puesto por pequeño porque no me gusta esta imagen nada. Es cierto que han tenido problemas, y tuvieron problemas serios hace unos años de inundación en el sur de Manhattan. Y a raíz de eso empezaron con un proyecto muy ambicioso, que es la utilización un poco de las plantas y de los medios naturales para resolver los problemas. Se habían dado cuenta de que habían exagerado un poco el ritmo, y este es un proyecto que se llama entonces en Nueva York 2020, ahora es 2025, pero ya están trabajando en ello. Son los drenajes urbanos sostenibles, de los que hablaremos también un poco. Esto viene al caso porque existe una estrategia, yo espero que ya, no sé Jordi, ¿ya está aprobada? No, todavía no. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Restauración Ecológica está todavía en stand-by. Bueno. Desde Europa se han dado cuenta de que hace falta cambiar un poco la visión y nos han empujado, de alguna manera, a que pensemos una nueva manera de planificar nuestro territorio, nuestro medio físico, donde realizamos nuestras actividades. Esta es un poco la definición de infraestructura verde. Una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Nos estamos dando cuenta que lo que nos está fallando de alguna manera son esos servicios que necesitamos, que los ecosistemas nos ofrecen para mantenernos con la vida, digamos, para mantener nuestro soporte de vida. Para implementarlo hay que cambiar. O sea, ya sabemos que también para el cambio climático hay que cambiar, pero es que verdaderamente tenemos que cambiar. Hay que cambiar la manera que tenemos de ver el suelo, de planificar nuestro territorio y nuestros procesos y de proyectar también nuestro hábitat. No valen ya las soluciones clásicas que hemos vivido en los últimos 10 años también en este país, de arrasar con todo y empezar a construir y a edificar infraestructuras, carreteras. Y hay que pensar muy bien lo que tenemos que hacer y para qué lo queremos hacer. Se trata de una estrategia que contribuye a mejorar nuestro capital natural. De eso me imagino que los que trabajáis en restauración habéis oído hablar bastante. Llevar otra vez los procesos, hablamos de procesos, y utilizarlos un poco para nosotros, digamos, para nuestro propio beneficio. Es una red espacial que provee los ingredientes para resolver los desafíos climáticos y demográficos, construyendo con la naturaleza. Son las famosas soluciones basadas en la naturaleza. Sabemos todos que las plantas nos permiten respirar, ¿no? Nos permiten purificar el agua, nos permiten controlar las temperaturas, pero además también
las plantas nos permiten controlar la erosión y de eso os voy a hablar, que es el control de erosión, y ahora ya entro un poco en lo que es la materia del tema. Hago una pequeña introducción porque creo que es interesante que no se aterrice directamente en las cosas, sino que sea una cierta lógica, que es la que a mí me ha llevado a trabajar en bioingeniería del paisaje. Esta es una imagen también muy bonita que habla un poco de eso, de la sinergia entre los suelos, la roca y las plantas. Esa relación que es muy importante y que está un poco en la base de nuestras técnicas. Esta es la definición. La definición de la Federación, dice de la Federación Europea de Bioingeniería, dice que es una disciplina específica de la ingeniería orientada por la biología, de la biología orientada por la ingeniería. Tanto monta tanto. A mí no me importa tanto si es más ingeniería o más biología. Son conceptos que están, como veremos más adelante, fusionados, y que son importantes que lo veamos así, en las que las plantas autóctonas y fragmentos vegetales se emplean como material de construcción vivo, de forma que al desarrollarse con el suelo contribuyen a su seguridad y al control de la erosión. Es decir, las utilizamos las plantas como elementos de construcción, ¿de acuerdo? Y de reconstrucción del hábitat. Hay una definición que la traigo siempre porque me gusta mucho, que es la de Schichtel, al que os voy a presentar ahora, y que habla de que engloba los objetivos técnicos, ecológicos y de gestión del paisaje. O sea, es importante que para hablar de bioingeniería no solo miremos únicamente el objetivo técnico, es decir, vamos a controlar la erosión de un talud, vamos a estabilizar una margen de un río, no se trata de eso, se trata de ver cómo podemos actuar para evolucionar y que nuestros sistemas evolucionen también desde el punto de vista ecológico. Entonces, bueno, esta es una definición que me parecía que era interesante que la tuvierais. Utilizamos plantas, sí, pero no siempre solo con las plantas podemos resolver los problemas que vais a ver a continuación. A veces necesitamos combinar con otros materiales. Normalmente en bioingeniería nos gusta utilizar los materiales que sean degradables, que se eliminen, y que sea la planta la que tenga verdaderamente el soporte y la sujeción. A veces subimos un poco, cada vez más, de la bioingeniería hecha únicamente de elementos perdurables y que siempre van a permanecer, llámese plásticos o aceros galvanizados. Intentamos, porque pensamos que en un momento dado eso ya entra dentro más de un aspecto más paisajístico o únicamente visual. Pero bueno, volveremos un poquito cuando hablemos de materiales. Es decir, utilizamos materiales hasta que las plantas ejercen su función. Es una técnica muy antigua. Las técnicas de bioingeniería son técnicas cuando no se construía con hormigón, que parece que el hormigón armado tiene 100 años, 100 y poco años. O sea, ¿antes con qué se hacía? Pues con madera, con piedra, con plantas. Era un poco eso, las técnicas de bioingeniería son muy antiguas. Hay unos trabajos, esta de aquí se llama empalizada latina, y se llama así porque era de la que utilizaba, está en la plaza en Roma, hay una columna de Trajano, que es muy famosa, ¿no?, que está toda diseñada, pues aparece alguna estructura que recuerda a esta estructura. Pero también veis ahí, tenéis las estacas de sauce, los tepes de hierba, los penzados de mimbre, los lechos de ramaje, que están recogidos en códices romanos. Yo, para el latín fatal, pero bueno, allá voy. Vivinea loricula serían los lechos de ramaje, que es una técnica de bioingeniería, y que es de Cesare de Pello en uno de sus códices, el drenaje de faginas. Y lo hemos visto también a la hora de trabajar, que no solo son nuestras técnicas europeas, sino que más o menos son técnicas que se utilizaban un poco en todas partes. Cuando, ya os digo, cuando hay el hormigón armado se utilizan las técnicas, por ejemplo, vemos aquí lo que son los típicos rollos de japoneses, donde se ve perfectamente, aquí, esto, sí, ahí, aquí, eso. ¿Lo veis aquí? O aquí, que hacen faginas, veremos luego lo que, bueno, algunos ya sabéis lo que son las faginas, pero son unos grandes manojos de hierbas, de ramas entrelazados muy largos, que lo que van a hacer después es enraizar y estabilizar o drenar. O por ejemplo este de aquí, que a mí me gusta mucho, que es portugués, y podéis ver perfectamente aquí, ¿lo veis?, donde se ven los deflectores vivos, las faginas también vivas, lo veis aquí, todas estas estructuras, ¿no?, y que están recogidas, son técnicas que son las que nosotros ahora utilizamos. Lo que pasa es que ya no es una disciplina antigua como la que era antes, o sea, hemos cambiado, o sea, de alguna manera, mientras ahora ya sabéis que los proyectos se hacen de otra manera, hay que calcularlos, dimensionarlos, ¿no? Y entonces surgieron híbridos, como es el caso de Hugo Meinrad-Schichtel, al que os voy a presentar, porque os voy a presentar un poco sus trabajos, y que de alguna manera se considera, él empezó ya en los años 40 a trabajar en estas técnicas, él es ingeniero de caminos y biólogo.
Y entonces de esa fusión surge una disciplina en la que cada vez hay más parte, digamos, de cálculo, de dimensionamiento, porque como sabéis no podemos ir y decir, no, esto funciona. Intuitivamente lo sabemos, tú ves un monte, ves las plantas y ves unas pendientes muy altas y dices, bueno, esto se está sujetando, ¿no? Por algo, las raíces la están manteniendo, pero es una idea intuitiva, no es una idea que puedas calcular, dimensionar, presupuestar, que es un poquito lo que hemos empezado a hacer, digamos, a raíz de estos híbridos maravillosos de ingenieros de caminos, que no hay muchos, Yo les animo, siempre que voy a dar clase a los de ingenieros de caminos, les animo, para que piensen que además de calcular el acero, tienen que calcular también la resistencia de una raíz a la tracción. Estos son sus trabajos. Este es una terraplén que está todo con lechos de ramaje. Aquí tenemos también una recuperación de una cantera. Entre una fotografía y otra hay más de 25 años. O sea, no creéis que estas cosas son así. Lo que hacemos básicamente en bioingeniería es mantener un poco, hacer que los procesos erosivos y los procesos se frenen para permitir de alguna manera que entre también la vegetación y que vuelva a colonizar. Hay una cuestión importante, y esta fotografía siempre la utilizo para esto porque me encanta enseñar una cosa. Nosotros siempre tenemos, y lo repetiré más de una vez, la opción cero. Es decir, a veces no hace falta, el propio sistema tiene la suficiente capacidad de regenerarse por sí mismo, y muchas veces lo que tenemos que ver es si ese sistema, dejado un poco eliminando un poco la perturbación que le afecta, puede recuperarse. Pero hay veces que lo que se llama el umbral de resiliencia, esa capacidad de recuperarse de una perturbación, desaparece. Y entonces en estos casos hace falta intervenir. Y os lo digo porque veis aquí un poco esta imagen. Esto era una cantera y aquí tenemos otra cantera. Han pasado los años, esta con una serie de técnicas y de ayudas ha recuperado, menos de la que pensáis, o sea, hay menos técnica también de la que se necesita, de la que se piensa. Y luego tenéis aquí la otra, que ahora eso es, que no ha evolucionado. Entonces, depende cómo sea nuestro sistema, en qué proceso de degradación esté, cuáles sean sus capacidades de regeneración, invertiremos más energía o menos. Pero nosotros en bioingeniería utilizamos siempre el principio de la mínima energía, es decir, hacer todo lo que sea necesario, pero lo menos posible. Y es un poco lo que nos tiene que guiar en nuestra manera de proyectar. Luego lo volveré a decir, Yo me gusta dejar un poco los mensajes así para que vayan calando. Bueno, por ahora va bien, ¿sí? Bueno, más ejemplos de Schichtel. Aquí tenéis, por ejemplo, en imágenes de río, veis un poquito, esto es una estela de ramaje, el antes y el después. ¿Por qué se ha hecho esta intervención? Pues fijaros, he hecho esta intervención y es una cosa que os quiero enseñar porque aquí hay una carretera. ¿Vale? Cuando intervenimos en bioingeniería siempre está ligado a que hay un problema a resolver. No intervenimos porque sí. En este caso hay una carretera, hay un descalce de la base de la carretera, entonces se quiere intervenir y en lugar de hacer una escollera al uso, se busca un sistema que sea mucho más dinámico y que después dé lugar a lo que puede ser una vegetación de ribera. ¿Que será una vegetación, un río restaurado como debería ser? No lo puede ser, no tenemos el espacio necesario. Pero ya veis que aquí se ha recuperado bastante y es un sistema ya en equilibrio. No necesitamos dar más. Bueno, esto es también para el tema de son más ejemplos. Estos son los deslizamientos. Ya veis un poco las personas para que os hagáis una idea del tamaño, ¿vale? Aquí tenéis un poco, estos son lechos de ramaje. Hoy no se trata de que os diga un poco todas las técnicas, pero son muchas. Hoy es un poco una pincelada, ¿vale? Bueno, esta es una imagen que suelo traer, aunque la verdad es que debería quitarla porque me da un poco de vergüenza. Porque esta es hace 27 años, en Trentino, cuando descubrí un poco las técnicas. Entonces tenía un vivero, me dedicaba a producir planta y acompañé, como yo soy italiana, pues acompañé a unos clientes, amigos, colegas a ver obras de restauración. Nos fuimos a ver Trento está hermanado con San Sebastián y nos fuimos a ver estas obras. Yo cuando vi esto, claro, yo tenía un vivero producíamos casi 1 millón de plantas, ¿no? Y cuando vi esto que ponían una planta cada 10 plantas a metro lineal, pues como Paperoni, ¿no? Enseguida, ¿no? El tío Gilito, me sale en italiano. Enseguida se me puso así, ¿no? Ya está encontrado. Luego me enteré de que las plantas vienen de lo que se recolecta en el sitio, que la mayor parte no son plantas, digamos, compradas, sino que vienen de otras obras o de la propia
estructura. Pero de todas maneras me enamoré de las técnicas, porque lo que vi, yo venía del País Vasco. El País Vasco se parece mucho a Trento en cuanto a paisaje. Luego tiene muchas diferencias porque bueno, uno está a otras altitudes, pero bueno, tenemos mucha vegetación parecida y muchos elementos en común. Y yo veía que donde nosotros resolvíamos los problemas a base de escollera, y ellos lo resolvían toda a base de plantas. Entonces para mí fue verdaderamente un cambio de concepto, y fue por lo que nos empeñamos de alguna manera en empezar a traer estas técnicas de bioingeniería. Estoy hablando del año 90, que ya ha pasado, 27, no 29, del año 90. Y la verdad es que ha costado y cuesta todavía convencer de que estas técnicas tienen sentido. Cada vez menos, luego hablaremos un poco de eso. Estas técnicas pueden tener una solución puntual, pero hay veces que la estrategia tiene un ámbito más territorial. Esta es la zona de las Calancos, de la zona de Calanquiva, ¿cómo se llama? De las Badlands de San Marino, que tiene una composición también arcillosa y que de alguna manera, entre que San Marino es pequeño, porque ya sabéis que es una república de San Marino, es una pequeña, no es Italia, es una pequeña república dentro de Italia. Estos conceptos hoy en día suenan un poco raros, ahora me estoy dando cuenta, pero tenemos una pequeña república, como la Ciudad del Vaticano, que está dentro de Italia. Y en Italia, ya veis, entre que tiene poco territorio, están unas arcillas que se mueven, más les vale, porque lo veis aquí, esta es la zona de San Marino, es un poco más grande de esto, pero esto normalmente se van moviendo, se van desplazando y verdaderamente puede provocar colapsos. Entonces han creado, perdonad, ahí, a ver si os puedo llevar, aquí. Es una adaptación de las técnicas, allá a una gran escala. Están estabilizando y haciendo que no vaya más la erosión y frenar ese movimiento. Y lo están consiguiendo. Bueno, los objetivos. Por lo que os he enseñado hasta ahora, podéis imaginaros que el primer objetivo, uno de los principales, es técnico. Utilizamos las técnicas de bioingeniería bien para controlar la erosión superficial o bien para controlar y estabilizar el suelo. A veces también hacemos, aquí tenéis algunos ejemplos, también utilizamos, por ejemplo, para hacer pantallas antirruido, ¿no? Espera, a ver si lo puedo ahora. Pantallas antirruido, pero básicamente, como veis, es o la estabilización de las márgenes o la estabilización de las laderas. Estabilización, a pesar de que en restauración muchas veces no queremos utilizar esta palabra, yo aquí la tengo que utilizar. Utilizamos las plantas para controlarlas porque tenemos algún condicionante. En este caso, esto también es un lecho de ramaje en un río, veis, aquí tengo la carretera y aquí están las casas. Entonces, normalmente lo utilizamos cuando tenemos esos condicionantes. Pero bueno, los objetivos no solo son técnicos, eso no sería bioingeniería. Tenemos que pensar que queremos hacer estructuras y elementos que vayan hacia lo que es el clima, la serie de vegetación, que se recupere un poco lo que es el ecosistema, los suelos, la fauna, todos los elementos. Y para eso es necesario que en el proyecto no solo miremos soluciones puntuales, se cae este talud, se hace, no, sino que metamos muchas veces otros elementos. Y en estos elementos, por ejemplo, tenemos, voy a explicar algunos, solo, por ejemplo, la utilización de madera muerta, para gestionar un poco los procesos. Ponemos madera muerta porque enseguida van a venir los insectos xilófagos que se van a empezar a alimentar, van a empezar los procesos de pudrición que van a mejorar el suelo, pero además van a traer a los pájaros que se comen a los insectos, con esos pájaros llegarán otros pájaros también con las semillas, en fin. Vamos a intentar cerrar ciclos y utilizar un poco todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para mejorar nuestros proyectos y ayudarlos. A veces me dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una piedra? Pues sí, una piedra. A veces ponemos piedras en los ríos cuando hacemos sobre todo cuando estamos quitando hormigón, para permitir la oxigenación, los movimientos, que cambie un poco la estructura. O también a veces construimos. En este caso, por ejemplo, veis que se utilizan las técnicas de bioingeniería para hacer un refugio de anfibios y de peces. Se ha utilizado un entramédito para tener, mientras hay una obra a lo mejor, entre tanto. Y ahí veis un poco los resultados. Unos objetivos importantes también, para lo que se utiliza mucho la bioingeniería también, es para la integración de nuestras obras en el paisaje, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras lineales que tienen siempre mucho impacto, Entonces, o también en medio urbano, para no tener que hacer los saltos y los diques con hormigón, pues utilizamos un poco la filosofía de la bioingeniería, que para mí también es un objetivo importante, como paisajista, pero es que muchas veces mis hijos ya no quieren venir conmigo porque voy todo el rato diciendo, fíjate esa cantera.
fíjate, no sé qué, o sea, es como, ir conmigo es un horror, lo reconozco. Entre eso y que los llevo a ver parques por todos lados, ahora ya no vienen conmigo, pero bueno, cuando eran más jóvenes. Otro objetivo importante es socioeconómico. Las técnicas de bioingeniería son más baratas, eso me lo preguntan todos, yo me adelanto, ¿son más baratas que las técnicas tradicionales de ingeniería? Pues depende. En realidad hay un concepto muy claro. Las técnicas de bioingeniería necesitan mucha mano de obra y poco material. El coste de material es muy pequeño y el de la mano de obra es muy importante. Mis obras aquí o en Colombia cuestan una décima parte en Colombia que aquí, porque lógicamente el peso de la mano de obra es mucho menor. Pero eso no quiere decir que sea el coste únicamente lo que tengamos que valorar, sino tenemos que valorar también cómo se recupere, cómo evoluciona en el tiempo. Las técnicas de bioingeniería con el tiempo mejoran normalmente, porque siempre las calculamos para que sean estables desde el minuto cero. El cálculo que hacemos es para que las plantas no interfieran, siempre tienen que ser estables desde el minuto cero. Sabemos que con la vegetación va a ir mejorando la estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa siempre cuando hacemos las cuestiones únicamente con el valor económico sin considerar un poco los procesos que tienen en sí. Entonces yo soy una firme defensora y he conseguido ya que, por ejemplo, en URA, en la Agencia Vasca del Agua, ya todos los temas de restauración, que llaman además restauración y mantenimiento fluvial, tengan solo bioingeniería como elementos, aparte de otros elementos, pero bueno, la bioingeniería antes que otra técnica tradicional. Ya me parece un avance. Y estos son nuestros cursos, ya veis, somos un poco inconscientes y hacemos cursos de, pues estos por ejemplo, este es de Valencia, en la zona de Paterna, este es otro curso que hemos hecho en Cataluña. Y bueno, digo inconscientes porque meterte con 50 personas en un río yo creo que no lo voy a volver a hacer nunca. Pero bueno, crea mucha mano de obra y eso para mí es importante, y más ahora. La bioingeniería, sin los objetivos técnicos, ecológicos y socioeconómicos y los ecológicos no funciona. O sea, no podemos hacer bioingeniería solo sin tener en cuenta todos estos objetivos. Bueno, ámbitos de aplicación. Aquí os he traído un poco un carro de actuaciones y de cosas para que veáis un poquito de ejemplos. Vamos a empezar por las zonas costeras y dunares. Normalmente las técnicas de bioingeniería, sobre todo los trasplantes y las divisiones de mata y trasplantes de material halófito se realiza con técnicas de bioingeniería. O las incorporamos dentro como técnicas de bioingeniería. Este es el ejemplo del Saler. ¿Conocéis el ejemplo del Saler, no? De la zona del Saler. Lo habéis comentado más de una vez, me imagino, pues lo tenéis aquí. Y es un ejemplo que suelo traer, cada vez que voy a dar clase lo suelo presentar porque me parece que verdaderamente es un ejemplo a seguir, sobre todo porque el resultado es este después. Verdaderamente es la recuperación de los sistemas dunares, pero también de las zonas, digamos, de la duna, del primer cordón, del segundo, pero también de las zonas interdunares, que es muy importante también. También se utiliza para las zonas de lagunares, para crear lagunas, para temas de marjales, ¿no? De este tipo de cuestiones, pero también para lo que se denomina la fitodepuración. Esta es una planta después de un secundario en Granollers, yo creo que es de las plantas más grandes que hay a nivel nacional. Bueno, Granollers es una ciudad grande y esto se encuentra después, es un proyecto de Naturaleza, un socio de la asociación, que utiliza las técnicas de fitodepuración para mejorar el agua antes de verterlo al río. En esto muchas veces pensamos que el agua de la depuradora sale perfecta y muchas veces no es así. Entonces, las técnicas de fitodepuración son muy interesantes, sobre todo también para soluciones más puntuales. Un tema en el que estamos trabajando cada vez más es en el tema de los drenajes urbanos sostenibles, es decir, todo aquello, estamos intentando que el agua no entre directamente a las zonas de saneamiento, sino intentar hacer la división entre el agua limpia, que nos llega de la lluvia, y el agua sucia, digamos, o el agua de saneamiento, para no tener, para volver a recuperar mejor el ciclo del agua, para que vuelva a alimentar. Entonces, para eso hay muchas técnicas, así, estos son, por ejemplo, son lo que se llaman jardines de lluvia, que lo que hacen es drenar el agua y hacer una infiltración lenta en el terreno, y que, por ejemplo, nosotros hemos hecho algún proyecto en concreto de mi empresa para hacer incluso plazas. O sea, en este concurso, que ganamos por cierto, pero no lo van a hacer por la razón que os voy a explicar,
Era un concurso donde nos pedían, yo aquí meto un poco porque yo trabajo en estos temas, nos pedían que diéramos una solución a una plaza con 4.000 metros cuadrados de construcción, ¿de acuerdo? Este era el concurso. Y yo planteé un poco al revés. ¿Cuánto soy capaz de construir? ¿Cuánto soy capaz de drenar? Y según lo que sea capaz de drenar, construiré. Y este es el planteamiento de esta plaza. Lógicamente no me salieron los 4.000 y pico metros cuadrados, me salieron 2.300, que ya estaban bien, ¿eh? Porque todo el entorno está súper construido. Pero yo lo hice con la UPV, y con una serie con Arantxa Zabalza hicimos este proyecto en el que somos capaces de drenar todo lo que íbamos a construir e impermeabilizar, ¿de acuerdo? Eso es un concepto que para mí es importante. Bueno, las zonas fluviales. Este es casi el primer proyecto que se hizo nosotros empezamos a ver esto en el 90. En el 95 constituimos la Asociación de Ingeniería del Paisaje y no fue hasta el año 2000 que empezamos a proyectar. Por lo que os digo, ¿esto funcionará? Claro, entonces tampoco se viajaba tanto, y menos los técnicos de la administración. Ahora sí que viajan y se mueven, pero entonces les teníamos que llevar. Esto era un canal, que es el canal Arquía, que está en Irún. Iban a construir toda esta zona, de hecho está todo urbanizado. Era una ocasión para poder quitar este canal, que además tenía, bueno, era un canal que se había construido en la guerra civil, que tenía un poco también malos recuerdos, ¿no? Vamos a eliminar esta zona y vamos a intentar regenerar y convertir. Aquí veis un poquito, las casas ya han avanzado, ¿lo veis? Como las casas van construyendo. Se construye de nuevo el río, no os lo voy a explicar hoy, pero bueno, lo que hicimos fue básicamente desplazarlo. Se desplazó del eje y se pudo reconstruir un poco la margen. Hoy en día está así, ¿de acuerdo? Han pasado 19 años. Y lo que me gusta de este proyecto es que el año pasado tuve la ocasión de analizarlo. Y fui a analizarlo pues, para ver cómo estaba la madera, cómo estaba la vegetación, qué vegetación teníamos. Es un proyecto que tiene dos fases. Una fase se hizo con las primeras casas, la segunda se hizo con las segundas. Pero lo que ocurrió en ese lapso de tiempo es que se hizo un mantenimiento jardinero, es decir, se iba cada 15 días en el País Vasco casi, o cada 3 semanas, a cortar el césped, y el otro en cambio se dejó, porque las casas vinieron más tarde. No tenéis nada que ver el desarrollo de uno y de otro lado. Un lado tiene un desarrollo de vegetación de ribera, empiezan ya a aparecer los cornos, empiezan a aparecer también todo lo que son las herbáceas, con una extensión de casi 5 metros, de anchura 6 metros. En el otro, que has estado continuamente manejando, tenemos la línea de alisos y de sauces. No hay nada más. O sea, es muy importante qué mantenimiento, tener muy claro cuál es el objetivo de tu intervención y qué mantenimiento vas a darle, porque la tendencia que tenemos nosotros es a cortar y a eliminar y a cortar, y cortamos cualquier proceso de regeneración. Y eso también tenemos. En los pliegos de condiciones nosotros ahora hacemos pliego de mantenimiento en los proyectos, y además estamos ahora negociando que en lugar de ser 1 año, que sean 2 por lo menos de garantía, para poder seguir un poco nuestras obras. Un ejemplo suizo. Os he traído ejemplos. En restauración fluvial se trabaja mucho. En este caso es un proyecto de biotech de los años 70, de Bernard Lachat, que es uno de los mayores especialistas de bioingeniería, donde lo que tenían que hacer era un bypass. Esto no era un río existente, esto es un nuevo río. Tienen que hacer un cauce nuevo, de cero. Nosotros en el anterior hemos quitado el hormigón y hemos hecho un nuevo cauce. Estos tenían que hacer un bypass completamente nuevo. Bueno, en las fases de obra, esto así, y esto es lo que yo me encontré, porque estáis viendo este Bernard que me está sujetando la foto, y yo me encontré esto. Aquí también con un mantenimiento muy cuidado, y ya veis que los sauces iniciales que colocaron ya no han desaparecido. Aquí ya tenemos los alisos, los fresnos, el salix-alba. Otro ejemplo de Florin Floriger, también en ámbito un poco más natural. Aquí tenéis un poquito cómo se desarrolla. Es una esfera de ramaje y así lo tenéis después de 22 años. Fijaros que también la dinámica fluvial está funcionando también. No se trata, hay que saber muy bien en ríos donde tienes cuál es tu dinámica para poder intervenir y para no frenarla. Sobre todo el gran olvidado, que es, como dice Pablo Cornelli, es el convidado de piedra, los sedimentos sólidos. Y aquí veis que ya empiezan otra vez a regenerarse las playas, a trabajar, a crearse la dinámica fluvial. Aquí, por ejemplo, para que sea un poco mediterráneo, os traigo lo mismo, pero una zona más costera. Esto es Cerdeña con una empalizada. ¿Qué es lo que cambia?
¿La estructura cambia? No, en este caso es una empalizada como la anterior. ¿Qué es lo que cambia, según vosotros, entre uno y otro? Las plantas. Las plantas son nuestro material base y eso es lo que tenemos que trabajar. Deslizamientos. Bueno, este es uno de los primeros proyectos que hicimos en el País Vasco. Entre esta imagen y esta hay esto. Hay una fuerte estructura. En este caso, además, en este caso tenemos un entramado en la base, un enrejado y luego tuvimos que hacer un entramado arriba porque es una pista forestal. Esto fue para la Diputación de Guipúzcoa y nos llamaron porque tenían una urgencia. Había habido un desprendimiento, se había caído el camión, aquí había habido un accidente serio, se había desprendido la carretera, tenían que sacar la madera, llevábamos ya más de un mes lloviendo y no había manera de llegar con la escollera base, o sea, estábamos a 5 kilómetros, si hubiera metido el peso de la escollera para llegar a ese punto se hubieran cargado las pistas forestales. Y entonces nos llamaron, ¿qué sois capaces de hacer? Claro, no estábamos más que esperando eso. ¿Que somos capaces de hacer? No te preocupes. Fuimos allí, miramos los pinos, teníamos laricio, este mismo sirve, los cogimos del mismo sitio, teníamos la cuadrilla que estaba trabajando de forestales que no habían hecho bioingeniería en su vida, y tenía sobre todo a Amaya, que es una maravilla de mujer, Amaya Lizarralde, que tenía muchas ganas de meterse en el tema, que es la que tenéis ahí, y nos nevó, nos llovió, nos hizo de todo, pero fuimos capaces de sacar el trabajo en una semana, y de estabilizarlo. Este fue un bonito proyecto, este es como... Bueno, aquí ves lo que pasó. Nos habían asegurado que iban a controlar el ganado. Hemos descubierto que a las vacas les encanta, los sauces en rotación, les encanta. Ahora ya está muy bien, o sea, esto, entre esa foto y esta hay 6 meses, pero el camión pudo salir desde el minuto cero. O sea, en el momento que terminamos, la estructura estaba preparada para soportar la salida de las sacas. Bueno, este es un ejemplo también de ladera, que también un poco la evolución. La evolución de nuestras obras va a depender muchísimo de lo que tengamos en el entorno. Y si no hay en el entorno y no queremos que tenga esa evolución, tendremos que favorecer que haya otro tipo de materiales. En este caso, lo vais a ver porque es un Alnos viridis, aquí lo tenéis después de 10 años y aquí lo tenéis después de 24 años. Y básicamente cuando vas a hacer la composición y ves, los sauces han desaparecido y tienes los Alnos viridis que están creciendo. No tienes una... Si tienes esa vegetación es la que vas a tener. No podemos pensar que las cosas vengan por generación espontánea. Bueno, hemos trabajado también, bueno, yo concretamente en Medellín, pero estos son trabajos de Federico Prete y allí hemos trabajado en Colombia con las comunidades. Y también es lo mismo, o sea, aquí, como os decía, tenemos el comparativo de cuánto cuesta en Colombia porque verdaderamente, allí por ejemplo lo que era difícil era encontrar la malla de coco, porque allí no se importa malla de coco. Entonces allí lo que hacíamos, ¿sabéis lo que era? Utilizar los sacos de café, porque sacos de café sí que tenemos ahí. O sea, hay una cosa que es importante, es que utilizamos los materiales del lugar. Aunque en los libros venga madera de, no sé, de lárex y de castaño, ni se os ocurra utilizar madera de castaño, menos aquí. La madera que tengáis, excepto el eucalipto, os dejo utilizar todo. El eucalipto no, porque es que verdaderamente es una madera que da muchos problemas. Luego os contaré un poco más si queréis, pero se descompone con la mirada y las estacas. Hicimos un trabajo en Gijón, me acuerdo que me quedé como mal, porque había pasado 7 años y tú vas a ver toda contenta tu obra, ¿no? Y la persona que nos había encargado la obra, que era del ayuntamiento, estaba encantada. ¡Qué bien está funcionando! ¡Qué bien está funcionando! Y yo llego allí y yo me esperaba encontrarme, yo qué sé, ¿no? Gijón, todo lo que llueve, pues un montón de... Nada, me encontré unos sauces así. Y cuando di una patada a la madera ya se estaba pudriendo. Entonces, ojo, eso de que tienen efecto, que tiene algún elemento que impide y que inhibe el crecimiento es cierto. O sea, si lo inhibe debajo en el suelo normal, también lo inhibe las estructuras de bioingeniería. Entonces, por mucho que queramos, aunque a mí me guste verlos allí y no en otros sitios, no se puede utilizar. Bueno, aquí tenéis también eso de Colombia. Lo importante las plantas. Y aquí os he traído también, porque este es un trabajo que se está llevando a cabo desde la Facultad de Florencia, que están haciendo la monitorización del mayor deslizamiento trabajado con bioingeniería. Yo no sé si lo veis aquí, pero es enorme. No sé si son... Es muy, ahora no tengo la cifra, pero es muy, muy grande. Son varias hectáreas. Es muy, muy grande. Tiene mucha pendiente. Aquí veis la evolución y aquí veis cómo se encuentra actualmente. Esto fue después de unos grandes problemas.
En el Mediterráneo se ha utilizado también, como os digo, cambian un poco también las técnicas, se adaptan y cambian sobre todo las plantas. En el Parque Nacional del Vesubio, en Nápoles, han utilizado muchísimas de estas técnicas. Incluso han dado nombre a algunas de las empalizadas y de las técnicas de la empalizada. Este es el enrejado Vesubio, se llama así. Es distinto. Ahora no os voy a pedir que me digáis por qué es distinto, porque eso sería para nota, pero yo os puedo asegurar que tiene una estructura distinta. Aquí veis también deslizamientos en el mismo parque, ya veis un poco el desarrollo y aquí lo tenéis un poco cómo funciona. O sea, ¿quién ha hecho este proyecto? Pues ha hecho un geotécnico, que también ha trabajado con un biólogo, que también ha trabajado con un ingeniero. O sea, se han unido y han hecho estos proyectos. Estos proyectos no son de un solo profesional, son verdaderos proyectos pluridisciplinares, es muy importante. Y los ambientólogos o los biólogos tenéis mucho que ver y que decir en este tipo de técnicas. Yo soy bióloga y tengo mucho que decir. ¿No veis? Que no paro. Bueno, ya os veo un poco más relajados. Que de vez en cuando me preocupáis, porque os veo así como... Así, pero bueno, ya veo que va bien. Bueno, como os decía, se utiliza mucho en construcción. Y os he traído uno de los ejemplos también más representativos en el norte de Italia, cuando hicieron las Olimpiadas de Torino, que tenían que hacer todo nuevo. Parece que cuando hacen unas Olimpiadas hay que hacer todo nuevo. Hicieron más de 130 trabajos, más de 130 cantieri, son obras distintas, en 64 localizaciones. Hicieron de todo, no os voy a traer todo porque aburro un poco. Cuando hacen las carreteras, así. Y cuando hacen, por ejemplo, lo veis, para contener lo que son las, que no me sale ahora el nombre, los pilones de las instalaciones, de los remontes, también. Estos son sobre todo drenajes, esto que veis aquí, de aquí, son canaletas de drenaje. Bueno, más ejemplos. Actividades extractivas, minería, canteras, también utilizamos bioingeniería. Estos son trabajos que se han hecho en Limona, en el País Vasco, que lo han hecho Miquel Sarri, ingeniero de montes, y con los ingenieros de las canteras, y ya veis un poco el resultado. Lo importante de este trabajo es que además ha hecho el seguimiento de toda la vegetación, y verdaderamente es importante saber que, yo aquí no los tengo, pero estamos en una zona también de encinar, y está apareciendo ya el encinar cantábrico, que es una cosa que es muy difícil de conseguir porque son zonas muy escasas. A veces la solución pasa por la bioingeniería, pero a veces la solución pasa por saber un poco cómo se puede gestionar nuestra obra. Y entonces, en este caso, cuando se empieza una explotación nueva y se empieza con otro criterio, ya es un paso adelante. Aquí os lo voy a explicar bien. Normalmente sabéis que se suele, las explotaciones, ¿no?, suelen ir bajando lo que es la zona, y van comiendo a mermas, ¿no? Van haciendo mermas y van extrayendo el material, siempre del frente. Y así nos dejan unos taludes de 70 grados, 80 grados, 90 incluso. O sea, siempre nos dejan unos taludes verticales que luego no hay nadie capaz de regenerar, a no ser que empieces a romperlos, a cambiar, bueno, verdaderamente es difícil de... En este caso, la explotación ha empezado al revés. En lugar de utilizar, digamos, de comerse lo que está aquí, lo que hacen es ir bajando el frente de la cantera y lo que aprovechan es esto. ¿De acuerdo? Esto que permite dejar los taludes a una inclinación de 30 a 35 grados mucho más fáciles de recuperar y de revegetar. Y aquí veis un poco, bueno, esta foto no es muy buena, sobre todo porque hay la luz, pero si no, veis aquí, normalmente debería estar como lo que sabéis, una cantera. En cambio, de esta manera se mitiga mucho más. A medida que va bajando, el frente se va recuperando y se va revegetando, ¿lo veis? Con los nuevos materiales. Entonces hay veces que la solución no viene por aplicar las cosas a posteriori, sino si se puede trabajar a priori, mucho mejor. Bueno, este es un ejemplo que habréis visto también en el máster, porque es, yo lo traigo porque me hace mucha ilusión hablar de Aníbal Gil y estuvimos haciendo un congreso en La Coruña en el año 97 y fuimos a visitar lo que entonces era la explotación minera. Yo estuve el año pasado visitándolo y no me lo podía creer, el gran trabajo que han hecho en restauración. Tal vez lo que más a la gente impresiona es el lago, que han hecho, el mayor lago artificial. A mí lo que me impresiona es cuando voy a ver sobre todo las laderas, las escombreras, cómo las han incorporado y cómo las han trabajado. Y sobre todo porque ahora es un laboratorio vivo, o sea, tú vas allí y te explican perfectamente cómo han hecho la restauración y merece una visita, verdaderamente.
Así que ya sabéis, en el máster os estiráis y os vais a calar. Tenéis que salir de viaje para allá. Me vais a matar después. Bueno, infraestructuras lineales. Vamos a las carreteras. Aquí he traído 4 ejemplos, o 2, no sé, no muchas, porque hay muchos. Pero bueno, este de aquí es, por ejemplo, un elemento muy puntual para... aquí no lo hacemos, pero en Italia, en determinados ambientes, lo que les gusta es que no se vea demasiado la infraestructura y ya veis que están recuperando lo que es el emboquillado del túnel. Aquí dejamos esos maravillosos bulitados, allá hacen los falsos túneles para recuperar y yo creo que es interesante. Este es un proyecto que hicimos también hace unos años, donde el reto era, bueno, por un lado teníamos las limolitas, que son unas maravillosas rocas sedimentarias que cuando están en el exterior son muy duras, dentro las tienes que volar, pero cuando están en el exterior se deshagan con la mirada, o sea, es una cosa impresionante. Y habían dejado, claro, habían hecho el túnel y habían dejado todo allí, ¿no? Y tiene un aspecto negro. Yo lo que no os puedo enseñar es que aquí, porque esto no lo iba a justo enfrente hay un caserío maravilloso, que se ha quedado debajo, pero maravilloso, Yo cada vez que pienso en el pobre señor que vive allí, bueno, estaba dando problemas de erosión. Como veis, los mismos desagües, digamos, de la plataforma estaban causando bastantes problemas de erosión y además en zonas que, como veis, tampoco son como para erosionar, perdonad, aquí. No son zonas como para erosionar, ¿de acuerdo? Y porque estamos muy cerca del Pilar, no es cuestión de andarse con tonterías en zonas así, aunque ya sabemos que tiene debajo un montón de... Hay que pensar en el efecto que puede causar después de unas fuertes lluvias como las que hemos tenido la semana pasada, o en fin. Entonces, bueno, nos pidieron que por un lado revegetáramos y por otro lado recuperáramos esas zonas. La recuperación, bueno, no tenía mucha importancia, pero lo que nosotros teníamos sobre todo como reto era cómo recuperar debajo de los tableros, cómo hacer. Y entonces lo que hicimos fue utilizar las fajinas. Las fajinas son esos salchichones que os decía que se hacen con ramas, pero que funcionan como elementos de drenaje. Los utilizamos para drenar, a veces para estabilizar, pero también para drenar, porque tienen ese aspecto como hueco que permite que el agua entre. A la vez suelen enraizar los sauces y empiezan también a chupar, son como bombas de achique, ¿de acuerdo? Y se nos ocurre que podría ser una estrategia, mandar fajinas de un lado a otro de los tableros, de manera que estando fuera recogían el agua y la llevaban, y en medio colocar loníferas y plantas que tenemos, las clematis, plantas de la zona que son trepadoras. Nos ha funcionado de miedo, la verdad, estoy encantada de cómo ha funcionado. Este es demasiado reciente y aquí todavía se ve la estructura, pero el otro día pasé y veis aquí ya cómo está, ya está hasta esto verde. O sea, estoy encantada de ver cómo podemos llevar agua y hacer que las cosas funcionen cuando incluso parece que no van a funcionar. Bueno, este es un ejemplo de Palo Cornellini en Cerdeña. Esta es una zona de biotopo protegido. Vais a decir, bueno, ¿para qué querrán aquí tapar? Porque también pueden dejarlo, ¿no? Y que evolucione. Bueno, es la entrada a un parque natural. Entonces querían que quedara pues, más integrado, más bonito. Ya habían puesto los gaviones y dicen, bueno, ya encima que le hemos puesto los gaviones, pues ahora como dejamos esto que se vaya erosionando. Y entonces utilizaron, aquí tenéis, estas técnicas, que es la loricata, ya veis que tenemos muy poco espacio, y aquí utilizaron tierra, no es la de la excavación, aquí han utilizado tierra. No hay milagros, hay técnica detrás, pero no hay milagros. Aquí veis un poco las estructuras, aquí veis cómo se van evolucionando y aquí veis el resultado más o menos que va cogiendo. Ahora está mucho mejor. Ahora en nuestra web está la última, que no la he podido cargar porque no me ha dado tiempo, pero está ya bastante más integrada. Y un último campo, ya veis que son muchos campos, un último campo que es importante es el tema de los incendios. En los incendios utilizamos el material que queda en las zonas como fajina muerta. Es algo que ya se está haciendo en Galicia y me alegro porque esto llevamos trabajando con ello un montón de años. Hay un manual buenísimo de bioingeniería aplicada a restauración después de los incendios, que si no lo tenéis os lo voy a hacer llegar, porque es verdaderamente hablar de la problemática y de qué se puede hacer en estos casos. Y bueno, este es un trabajo que ha hecho Guillermo Tardío, que es mi colaborador, en la zona de Tenerife, después de un incendio, en la que lo que han hecho son los diques mixtos para frenar los finos, para que no se nos vaya al suelo, para poderlos controlar. Y con otras técnicas, allí no se han hecho plantación, no se ha hecho ninguna plantación, son las mismas semillas, la misma capacidad regenerativa, que cuando ya dejas de que se mueva, haces que el suelo se estabilice, vuelve a regenerarse. Y la verdad es que ahora está espectacular.
Bueno, clasificación de las técnicas. Tenemos las técnicas de laderas, hay como dos grandes, las que tienen que ver con la tierra, y por eso llamamos Soil Bioengineering, y las que tienen que ver con el agua, que serían las de Water Bioengineering. En las laderas tenemos varias técnicas, aquí, bueno, hay muchísimas, aquí he distinguido más o menos los ejemplos, unas 20 y tantas hay aquí, o menos, ¿no? Hay menos. De las técnicas más comunes, y que se dividen en técnicas de recubrimiento, técnicas de estabilización, técnicas mixtas y técnicas complementarias. Lo vamos a ver después. Pero estas técnicas de laderas normalmente se deciden en función de unos parámetros, perdona, yo creo que se me ha traspapelado, en función de unos parámetros que suelen ser parámetros geotécnicos, ¿de acuerdo? La pendiente, el ángulo de rozamiento interno del suelo, características de la cohesión, una serie de parámetros que hacen que nosotros elijamos esas técnicas. ¿Lo elijo yo, Paola Sangali, que soy bióloga? No, yo no hago un estudio geotécnico, lo hace mi ingeniero, que hace ese estudio geotécnico. Cuando me ofrece los datos, entonces soy capaz de interpretar y decir, mira, pues yo creo que aquí habría que hacer esto y esto y esto, tal. Estudio, cada uno su función, es importante eso. Me han dicho que insista mucho en eso, así que yo insisto. Y luego la que tiene que ver con el agua, nos he dicho las laderas y las que tienen que ver con el agua. Y aquí las técnicas son muy parecidas, pero hay un factor que es el agua y eso hace que cambien todo. O sea, no se puede hacer, que es lo que estoy viendo en casi todos los proyectos que veo, entramados de madera de ladera en las riberas. No tiene sentido. O sea, hay que considerar muchos parámetros antes de diseñar un entramado dentro de una margen de un río. Porque el agua es un parámetro, el agua y su comportamiento, el río, el agua y los sedimentos, porque si no me olvido, es una cosa que tenemos que considerar. Y luego hay técnicas que son específicas del agua, que yo no puedo hacer una estera de ramaje, por ejemplo, en una ladera, porque tiene que estar siempre en contacto con el agua, no viviría. Esa que os he enseñado antes de la margen del río, es solo de margen del río. Entonces, bueno, eso es un poco para explicar. Esta sería un poco, si en el caso de las laderas y del suelo, elegimos en función de los criterios geotécnicos, en el caso de las márgenes, además de los criterios geotécnicos, además, tenemos todos los criterios, todos los parámetros hidrológicos e hidráulicos. Y en concreto, las técnicas las vamos a seleccionar en función de la velocidad, de la velocidad del agua, de la tensión, es decir, de la fuerza de arranque del agua, y del tercer parámetro, que aquí es muy importante en los ríos mediterráneos, que es la erosión transitoria. Donde, aquí tenéis cuando llega una crecida, parece que se lleva un montón de material y luego de repente ¡pum!, vuelve a aparecer. Le llaman la erosión ninja. Porque es como pim pam, pero eso lo que hace que se descalcen los puentes, es muy peligrosa, o sea, y eso hay que calcularlo, porque las estructuras y las cosas que hagáis, como no estén por debajo de ese nivel de erosión transitoria, os puedo asegurar que se van a ir, vamos, las vais a encontrar en la desembocadura seguro. Bien, más cosas. Las técnicas, hemos dicho, laderas y riberas, y ahora en función del papel que juega la planta tenemos las técnicas de recubrimiento, cuando la planta se utiliza para el control de la erosión superficial, y las más conocidas son las siembras, las hidrosiembras, las hidromantas, las mantas orgánicas, los traslados de tepes, en fin, una serie de técnicas, ¿de acuerdo? Cuando con la planta somos capaces de estabilizar, cuando ya no solo queremos esa capita de 20 centímetros, sino queremos ya entrar en profundidad, y lo hacemos solo con planta, entonces estamos hablando de las técnicas de estabilización. Y ahí tenemos lechos de ramaje, lechos de zacas, en fin, todos los lechos que hay, que son muchos, los estaquillados, los trenzados de mimbre, las fajinas, las esteras de rama, bueno, unas cuantas técnicas, que serían las de estabilización. Pero cuando nuestro problema, esta es una técnica de estabilización, es una ladera con un lecho de ramaje. Cuando las estructuras de por sí no se sujetan por sí solas, tenemos que intentar que la planta, los parámetros son que no, por la velocidad o por lo que sea, por el parámetro no se aguanta, tenemos que utilizar materiales que den la función de soporte, que hagan que la planta crezca. Y entonces son las técnicas mixtas. Las más conocidas son los entramados, que hay 50 tipos ahora de entramados, empalizadas, los enrejados vivos, pero también aquí empezamos ya a dejar cada vez más lo que es la bioingeniería
en su manera más clásica, digamos, de entenderla, y empiezan ya a aparecer los gaviones, las escolleras revegetadas, otro tipo de técnicas, que en función de cómo lo consideres y cómo lo proyectes puede ser también bioingeniería. Pero yo también allí tengo siempre, si tengo que utilizar una escollera, hombre, si la revegeto mejor porque va a haber una función. Mientras la planta tenga una función, es bioingeniería, pero ya cuando tenemos un muro verde, ya la bioingeniería no sé muy bien, porque ahí tengo muy poco, no va a estabilizar nada. ¿Entendéis un poco la diferencia? Cuando doy clase de las técnicas es más fácil explicarlo. Aquí tenéis un entramado de madera, que habéis visto ya unos cuantos, y luego las técnicas complementarias. Técnicas complementarias son todas aquellas que van a ayudarnos y que son muy importantes a mejorar desde el punto de vista ecológico nuestro sistema. Y entonces, por ejemplo, están las rampas de peces, que para eliminar los saltos, también los estudiamos en bioingeniería, o el caso de los diques, en lugar de hacer de cemento, pues de madera y piedra, para que se integren mejor. También están todo lo que son las técnicas de las plantaciones, las siembras, las siembras, digamos, de apoyo. Muchas técnicas que serían las complementarias. Vale, ¿qué tal vamos? ¿Bien? ¿Qué hora es? Yo es que me pierdo, con el horario. Bueno. 1:25. Bueno, cuando queráis, yo ya llevo una hora aquí hablando, no me he dado cuenta. Bueno, me dejáis 10 minutos más, y luego los que quieran ver otro proyecto, pues se quedan, y los demás, pues marchan. ¿Hacemos así? Bueno, la evolución de las técnicas. Lo importante de vuestras obras, o cuando vayáis a hacer bioingeniería, es ver cómo evolucionan esas técnicas. Al cabo de los 2 años, al inicio podéis tener solo sauces o tamarix, o lo que hayáis utilizado para estabilizar. Pero al cabo del tiempo tenéis que pensar que van a ir desarrollándose y que tienen que empezar, al cabo del tiempo, a empezar a aparecer otras especies, ¿no? Perdonad, ahí. ¿Vale? Seguramente los alisos, o los chopos, o los abedules, o lo que tengáis, no están en la zona. Tienen que sentirse a gusto como para que vuelvan a entrar, ¿de acuerdo? Y para que vuelvan a ocupar su lugar dentro de lo que es el elemento. Y luego también hay que tener en cuenta que las obras se calculan para que sufran las crecidas de los ríos, por ejemplo. O sea, si tenéis una estructura que una vez al año se queda por debajo del nivel del agua, no pasa nada, es lo normal, es lo que debería ocurrir, ¿de acuerdo? Porque esto causaba siempre, ya veis aquí, ¿no? Están haciendo la estructura y de repente, fijaros que llega el agua al límite, ¿lo veis? Al borde. De entrada, eso indica que estaba bien calculada, si llega justo allí. Pero bueno, no pasa nada. Hay técnicas que hacen que no se vacíen, que se estabilicen, en fin. Materiales. Por lo dicho hasta ahora, lo importante que son las plantas. Y normalmente las plantas, como os decía, no las compramos, sino que las recogemos de la zona. Y utilizamos, sobre todo en el norte, podemos utilizar las estacas. Pero aquí también hemos utilizado estacas de nerium y funcionan muy bien, de bastantes especies que tienen esa capacidad de reproducción vegetativa. Son materiales vivos, eso es lo que siempre en las obras tengo un gran problema. Cuando viene una constructora, no saben que estos materiales hay que conservarlos, no puedes traerlos y dejarlos secar, hay que meterlos en agua, hay que meterlos en arena, tienes que mantenerlos vivos. Y luego poder utilizar la planta del día. Eso es una cosa que no conseguimos nunca, pero nunca. Pero bueno, ya nos ingeniamos. Y en muchos casos, sobre todo en el Mediterráneo, utilizamos plantas también en albiolo forestal. Hay muchos listados de plantas que funcionan, que no funcionan, también en el ámbito mediterráneo. Lo importante es lo que está aquí, las características biotécnicas, sobre todo para las estructuras. Son características biológicas y características técnicas que hacen que nuestras plantas las podamos utilizar en las estructuras. Buscamos, por un lado, especies que sean pioneras, es decir, que sean capaces de colonizar terrenos degradados. No valen todas las pioneras, tienen que ser pioneras autóctonas, ojo. Aquí es importante, porque pioneras exóticas e invasoras sabemos que estas son fantásticas, no, autóctonas. Que tengan capacidad de emitir las raíces adventicias, porque si vamos a intentar hacer como una especie de entrelamado de raíces, necesitamos que tengan esa capacidad. Que tengan resistencia, esto ya es una característica técnica, la reproducción vegetativa o el carácter de pionero es más biológico, pero el hecho de que sea resistente a la tracción, eso ya es más técnico. ¿De acuerdo? O que sean resistentes al encharcamiento. Los sauces normalmente 6-7 días debajo del agua aguantan, porque es lo que tiene que pasar. Una vez al año o 2 están por debajo. Una parte importante es que no os fiéis de los listados, sí, sobre todo si son similares a vuestra zona,
y a vuestra vegetación. Pero cuando no, por ejemplo en Brasil, cuando se empezó con las técnicas de bioingeniería, lo primero que se hizo es trabajar con una universidad, en este caso la de Vitória de Espíritu Santo y Sutili, en la selección de especies. En la selección de especies en las que se hicieron muchos ensayos para ver cuál era el comportamiento. Eso es lo que queremos. Especies que de alguna manera enraicen y puedan sujetar la tierra. Aparte de las plantas, que es fundamental, también utilizamos otros materiales, los rollos de coco, las piquetas de madera y los troncos, yo siempre descortezados, porque yo quiero que la madera aguante hasta que venga la planta que ejerza su función, pero no quiero que se me pudra en 2 días. Entonces, si tenemos la corteza, ahí todavía tenemos vida y tenemos la posibilidad de que nos vengan enseguida hongos y que que aceleren el proceso de... Vale. Otros materiales, yo no soy muy partidaria de los plásticos, los uso, vamos, prácticamente nada, pero bueno, también están considerados algunas veces, y luego también sí que utilizamos bastante aceros normalmente sin galvanizar, para que se descomponga y pueda, no acero galvanizado, o sea, y nada de tornillos fantásticos. Maquinaria adecuada, porque estamos trabajando en pendiente y necesitamos tener maquinaria que permita. Esta es una araña, una retroaraña, que funciona muy bien, y no os olvidéis la diversidad. O sea, si yo quiero que, que se desarrolle hacia un cierto elemento, ¿no?, y tengo el Cornus sanguinea y el Evonimus europeus, aunque me funcionen menos que el Salix atrocinerea, yo los voy a poner en mis estructuras y en la zona, porque forman parte, y si no, no van a venir solos, si no los tengo alrededor. Con el tiempo los troncos se pudren y empieza la dinámica. No tiene nada que ver esta foto con esto, ¿de acuerdo? Ya ni siquiera los sauces están. Esto fue una excursión que hicimos a Italia en la asociación. ¿Esto es bioingeniería? Pues no. Si no hay plantas, esto es una estructura de madera, pero si no hay plantas, no hay bioingeniería. Esto es nuestro criterio de selección del material. Cuanto más natural sea la zona, las autóctonas son las que siempre utilizamos, pero tiene que todavía ser de origen y de procedencia controlada de la zona. Es importante, pero para las plantas, que es algo como evidente, también para los materiales. Lo que os decía, no utilicéis troncos de castaño si aquí lo que tenéis es pino. Es así, el material que tengáis en la zona. Vale, pues el proyecto, bueno, muy rápidamente. Es un proyecto inter y pluridisciplinar. Hace falta un análisis de muchos elementos. Y ese análisis de muchos elementos no lo podemos hacer una única persona. Tenemos que trabajar en conjunto. Sobre todo porque no se trata de ir sumando, sino casi de hacer un exponencial, de hacer una integración entre todos los conocimientos. Y esta imagen yo creo que habla por sí sola. Si todos vemos únicamente nuestra parcela, un elefante puede ser una serpiente, ¿no? En función, estos son personas que no ven y que ven un elefante y dicen, ah, mira, yo estoy tocando una alfombra, yo estoy tocando una serpiente, yo estoy tocando... En realidad es el todo que hay que ver. Y es interesante que en el equipo, cuando trabajemos, tengamos todos ese todo muy claro. El análisis parte por un análisis botánico del lugar, por un análisis biotécnico de las especies que podríamos utilizar en las estructuras, bueno, un análisis de la problemática a resolver, la geotecnia, los parámetros hidráulicos e hidrogeológicos y sobre todo un estudio de campo. Bioingeniería no se proyecta en la oficina. Sin ir al lugar no se puede hacer, y eso es lo bueno de nuestra profesión, pues es lo que más me gusta. Yo tengo que estar siempre fuera, me gusta ir y conocer. Hay unos sistemas de evaluación que facilitan bastante para resolver el problema y cuál es la solución que tienes que dar. En este caso es como bastante claro que la vegetación no está muy allá y que la estabilización tampoco, pero como veis vemos más elementos. Importante, cada vez más, modelización, cálculo, dimensionamiento de las obras, saber elegir en función de los criterios. Estos criterios, existen ya zonas experimentales que han establecido que esto aguanta hasta tanta velocidad o esto aguanta menos velocidad. Ya existe documentación, ya se encargan las universidades de hacer estos trabajos por nosotros. Concreto, pero una cosa importante, dimensionar. Dimensionar las obras, saber calcularlas para poder gestionarlas. Límites muchas, límites de la bioingeniería muchos. De entrada no podemos resolver todos los problemas, puede haber una limitación en cuanto a la estabilidad, en cuanto a la pendiente. No todas las plantas crecen a 70 grados, ¿verdad? O sea, hay una limitación de pendiente, pero también hay una limitación de mantenimiento, de personal capacitado,
de seguridad, estamos trabajando en condiciones difíciles, y una palabra clave, como os decía, cuando proyectemos y elijamos todo lo que sea necesario, pero lo menos posible. Y es una manera de entender lo que es el concepto de resiliencia, que ahora está tan de moda. Porque somos capaces de volver atrás. Somos capaces, en este caso, mirad cómo era el lugar, lo veis aquí, y mirad cómo está ahora. Se ha descontaminado, se ha eliminado y se ha hecho muy poca bioingeniería, muy poca. 4 historias para hacer entrar el agua. ¿Qué ha pasado? Decían que habían encontrado especies que hacía 100 años que habían desaparecido. ¿Qué quiere decir? ¿Que estaban dormidas y de repente se han despertado? No. Que las condiciones vuelven a ser las que había hace 100 años. Y eso es lo que tenemos que intentar. Por eso lo de mirar al pasado y también al futuro. Esa evolución es muy importante. Una cuestión importante es cómo proyectamos, y allí es también una cuestión que quiero explicar antes de terminar, que estoy ya casi terminando. Tenemos unos límites en las técnicas a la hora de ir analizando, ¿no? Desde la hidrosiembra, la manta. Si cuando tenemos un problema que requiere un enrejado vivo, yo pongo una hidrosiembra, ¿qué va a pasar? Que se me va a caer, ¿no? Lo que ponga, si yo tengo que solucionar un problema de 40 grados o de 45 y le pongo algo que funciona para 0 o para 30, pues se me va a caer. Es un error técnico, pero también está el error deontológico. Los proyectistas trabajamos por presupuesto de proyecto y normalmente es un porcentaje. Claro, un entramado cuesta 180, 200 euros metro cúbico. Una hidrosiembra cuesta pues 1,3, ¿no? Entonces, si ante un problema yo decido hacer entramados, porque voy a cobrar más, pues es un error tan importante, que es el deontológico. Y luego siempre hay un límite. Hay un límite donde nosotros hay que saber decir no. Yo esto no te lo resuelvo. A mí los primeros proyectos, cuando iba a hablar de bioingeniería, me decían, a ver si esta chica es capaz de resolver, ¿no? Y te enseñaban ahí el megatalud con el no sé qué, 7,5 metros de profundidad de deslizamiento. No, no soy capaz. Con las plantas, 2,5 metros, 3 metros, te resuelvo. 7 metros, no. O sea, hay que saber en lo que tenemos que hacer. Bueno, momento para la publicidad. Estoy en la federación. Somos 1.400 miembros de 8 asociaciones. Ahora hemos abierto la posibilidad de que haya amigos de la federación. Hemos dado un curso gracias a Jorge en Malta y ya tenemos 2 socios en Malta. Así vamos, creciendo en Brasil ahora tenemos amigos un poco por todos lados. En Rusia también va a haber un congreso online en 19 de diciembre. Bueno, comunicación, es lo que hacemos. Hay un grupo que se dedica a la comunicación, pero entendido la comunicación no solo de esta manera, sino también de esta, involucrando a la gente, enseñando un poco los procesos. Nos gusta mucho trabajar, sobre todo a mí, o sea, yo lo digo por los demás, pero cuando les invito a enseñar qué es un río, por ejemplo, a la gente del lugar, pues les gusta mucho. Investigación en plantas y en estructuras. Hacemos mucho learning by doing, hacemos muchos talleres. El año que viene habrá uno en Donosti, acabamos de hacer uno en Valencia este año. Cada vez que tenemos una obra intentamos hacer un taller, para bajar los costes. Taller en el que viene Joao Pablo Fernández de la Universidad de Obra o Florin Florinita de la Universidad. O sea, la gente de la universidad también se arremanga y trabaja. Nos hacemos trabajar mucho. O sea, que ya sabéis, si queréis organizar, Jordi y compañía y Santiago, prepararos. Hemos trabajado con el grupo de Comer para hacer un curso de especialización de 30 créditos en un Erasmus Plus y también de unos 6 créditos, algo más corto, para otras universidades. Y cuando no tenemos esto, pues hacemos taller de maquetas, que no se puede, pues hacemos el taller de maquetas 1,20, que no nos manchamos ni pasamos frío y también vale. A mí me resuelve mucho. Y ahora hemos inaugurado también hemos inaugurado ya hace tiempo, pero bueno, estamos trabajando en concreto ahora en Etiopía, que se ha puesto la cosa dificilísima, por cierto. En un tema, más que nada es un tema de formación con la universidad, pero no sé, a ver si va a buen puerto, porque las cosas se han puesto complicadas. Tenéis manuales, el último es este de aquí, va a ser gratuito y lo vais a poder descargar. Es un paso a paso de cómo se hacen las técnicas. Hemos aprovechado un proyecto europeo para hacerlo. Las NTJs, que también os he traído, las directrices para evitar los errores graves, ¿no? Y os dejo un momento para que veáis el chiste, que es muy bueno. Porque verdaderamente esto pasa. Y luego la bioingeniería no funciona. O sea, si no se calcula, no se dimensiona, no se sabe, por ejemplo, que un río Mediterráneo no va a aguantar esas estructuras, vamos a tener un desastre. Y yo lo que quiero es evitar desastres.
Para mí es una ingeniería para el territorio, el paisaje, la biodiversidad, la sostenibilidad y dejarme el minuto Greta, porque es que si no me muero. Yo no soy tan... soy más talludita, pero ya llevo muchos años con estos temas. Ya mis amigos ya ni me soportan. Hemos dejado, ya lo hemos conseguido. Yo les digo siempre así, no hemos conseguido, ya tenemos la huella, pero bien plantada además. Acaba de salir de Estados Unidos. Esto lo mandé, lo retuiteé. No, yo no tuiteo, no soy muy mala para las redes, pero lo mandé a mis amigos cuando se salieron de Estados Unidos. Estados Unidos se salió del tratado y para mí fue como decir, bueno, dentro de nada los ejecutivos de Wall Street te estarán diciendo, mira, qué bien, nos salimos del cambio climático. Sé que es un poco triste. Más, esto es de Banksy, también es otro que conocéis, ¿no? Más parques y menos parkings. Porque, bueno, había un jardín que se llamaba La Tierra, esto ya sé que es muy verde, pero bueno, no estoy haciendo ¿cómo se dice? Campaña, porque si no vamos a acabar todos como Tintín en la luna. Y una reflexión, es más fácil cuando proyectéis, más fácil poner el azúcar en el café que sacarlo. Eso lo decía siempre Bernard Lassalle y yo lo digo siempre, porque verdaderamente podemos volver las cosas hacia atrás. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, y ahora, si queréis, yo tenía otra presentación, pero me parece que me he pasado del tiempo un puñado, y es que soy como, o sea, es que me enrollo con las persianas. Estoy acostumbrada a lo mejor 8 horas de clase, imagínate 8 horas conmigo, qué horror. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, queréis saber algo más, sí. Yo te quería agradecer mucho la charla, me ha encantado. Ajá. Y hay muchas cosas que preguntarte, pero bueno, me ha llamado la atención mucho la imagen que has puesto de los Garland sí. en Italia, están totalmente verdes. Y mi pregunta es... Totalmente no. Se nota... Desde lejos sí. Sí. Desde lejos sí. Pero bueno, No, está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Si a lo largo de todos los años que llevas trabajando en esto, ¿te has encontrado algún sistema que haya colapsado hasta el punto en el que tú o tu equipo haya dicho no podemos hacer nada? O sea, sistemas naturales realmente colapsos. Sí, colapsos sí que los hay. Sí que los hay. Más que sistemas naturales, pues normalmente porque nosotros a mí, por ejemplo, las canteras que tenemos en el País Vasco me resultan muy difíciles de trabajar desde el punto de vista de la ingeniería, porque tenemos paredes de roca de 90 grados o de 85, porque tenemos taludes, o sea, cuando tienes las bermas tienes 10 metros y unas bancadas de 3, porque no me gusta hacer jardinería en una cantera, entonces, y ahí cuando dices, bueno, voy a hacer lo del geoflux, ¿no? Que estos sistemas y tal, pues cuando tienes ese problema no hay manera de resolverlo. Sí, claro que... Y en autopista, en tren de alta velocidad. Eso sí que es una especie de espina que tengo ahí. Porque dices que no te gusta la jardinería. En la jardinería y en las canteras, porque al final ni es recuperación natural, ni es... o sea, no sé si habéis visto las restauraciones de las canteras, sí, porque las veis, esa especie de línea verde que va así, ¿no? No tiene mucho sentido, no crea procesos, no crea ni siquiera integración, ¿no? Queda como esa línea verde, ¿no? El otro también es el tren de alta velocidad, que eso fue un ejemplo, y lo digo porque verdaderamente es lo que ha pasado en el País Vasco. Pasó con la crisis. Me llamaron para ver si podía trabajar en hacer la coartada. O sea, para mí fue como una coartada. Nos llaman muchas veces para eso, a ver si esta mujer nos hace el proyecto, se mete, y entonces, en lugar de hacer un falso túnel, querían hacer movimiento de tierras. Yo vi la situación, vi el pueblo, dije, joder, Amorebieta, movimiento de tierra, estamos hablando de desmontes de 40 metros, ¿vale? Que se pueden venir abajo, pero con la mirada, porque verdaderamente es un terreno que también hay apareciendo limolitas, en fin, una cosa así. Y tenían la mejor solución. ¿Qué pasaba? Que cuando había empezado la crisis, en lugar de hacer eso, querían dar el dinero a la constructora para que tuviera maquinaria funcionando. Yo dije que no. Y me acuerdo que lo hablé con un técnico de entonces que trabajaba en Adif. Me dice, Paula, tú vas a decir que no, pero va a haber otro que va a decir que sí. Y es lo que pasó. Hubo otro que sí, y se hicieron los taludes. Hoy en día, esos taludes están todos gunitados, tienes 40 metros de gunita, y encima lo han utilizado, porque sabéis que en el País Vasco somos así, para un bonito preso a calera, amnistía, no sé qué, que está bien, que sea, pues digo, por lo menos un esto de expresión, pero vamos, lo digo un poco así, no me toméis al pie de la letra, pero bueno, sí.
Hay sistemas, cuando pierdes eso que llamamos el umbral de resiliencia, que vosotros estáis trabajando. Nosotros lo que hacemos en bioingeniería es intentar recuperar ese umbral, pero hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede. Espero que el Mar Menor lo consiga. Lo consiga de verdad. Dime, Santiago. Tengo un par de preguntas. Dime. Una, lo decías en la parte esta rápida final del proyecto que has hecho, que es súper importante trabajar con la empresa constructora, digamos, la que está haciendo el proyecto, integrarlo. ¿Cuántas veces en tus 20 y pico años de experiencia has conseguido hacer eso? Porque yo creo que sería fundamental para poder realmente... Bueno, pues mira, te diré que los 20 primeros los he pasado fatal. Pero una ya tiene una... es así, hay que decirlo así. Pero una ya tiene como una especie de aura, Sí, cada uno tiene bien. Yo tengo que reconocer que en el País Vasco y fuera también, pues se me reconoce un cierto trabajo. No voy a decir mucho más, Entonces consigo eso. Y si no, lo primero que hago es imponer un taller. La última vez en Lezo, que era un proyecto pequeño, era una cosa muy pequeña, en las huertas, bueno, pequeña, pero para que veáis, hubo una crecida en el mes de mayo que se fue por todo el pueblo, es una cosa impresionante. Y nuestras estructuras aguantaron. O sea, eso que te parece pequeño, luego al final no es tan pequeño. Bueno, pues allí me trajeron una constructora, además, muy de hacer impermeabilizaciones. Yo no sé de dónde la habían sacado, o sea, constructora de edificios. Y lo primero que hice fue hacer un taller. No entendían nada, pero luego ya al final, sí, eso sí, una dirección de obra. Si antes se había dicho que iba a ir una vez a la semana, todos los días. Ahí estaba a las 9 de la mañana viendo. Pero en general puedo elegir ahora, O sea, puedo elegir dónde me meto. Tienes que esperar 20 años, digamos. Sí. Y la segunda es, también en relación al proyecto tenías el diagrama tan chulo que ponía los problemas, ¿no? Estabilidad, biodiversidad, después había 3 o 4 categorías. Sí, ese está recogido en las NTJs, pero luego eso si queréis os lo paso porque es una idea buena de tener un poco por dónde están los límites de la bioingeniería. Imagínate que tienes 4 rojos, ¿cómo priorizas sobre cuál vas a actuar? Dices, ¿4 rojos? Sí, imagínate que tienes 4 puntos rojos de 6 y solo tienes dinero para arreglarlos, por decirlo de alguna manera. A ver, pues el que tenga mayor influencia en los otros 4, ¿vale? Siempre habrá uno que desencadene los demás. Las cosas no se suelen dar, ¿no? Por ejemplo, si no tengo dinero para estabilizar, actúo sobre el drenaje siempre. Si estoy en una ladera. Prefiero actuar sobre el origen que sobre el... Sí, No sé si te he contestado. Sí, vale. Muy bien. Sí, dime. Lo primero, bueno, agradecer la pedazo de presentación. La segunda sería cómo se pueden acceder a estos talleres que habéis hecho, por ejemplo, en el País Vasco, más que nada porque eso nos interesa, creo que a muchos, y no nos enteramos o nos pilla lejos, más que nada para hacer... Bueno, aquí sí que publicidad a tope, O sea, Asociación Española de Ingeniería del Paisaje. Bueno, vamos a hacer un taller, ¿verdad? Con la SED, en el Congreso. Haremos un tallercito, ¿no? Un curso. Entonces, yo haré, cuando doy las clases en los másteres y así, lo que hacemos es, como no da tiempo a todo, porque hace falta, entonces me centro más en las técnicas y en el taller de maquetas. Si queréis un taller de obra, en la página web de la asociación hay la información. No hace falta haceros de la asociación, fíjate que me he hecho yo también es una asociación así que lleva muchos años y ya somos muy románticos, entonces podéis ser amigos, es decir, os mandan la información de todas maneras y os meten en la base de datos para que recibáis información. Yo creo que seguro. Tengo una obra este año, con bioingeniería ahora han empezado una, pero no voy a llevar yo la dirección de obra, pero sí que tenemos una en el País Vasco, en San Sebastián, en Donosti, mes de febrero. Lo que no sé todavía son las fechas, pero en mes de febrero hay una obra, porque era un proyecto que íbamos a hacer con capitalidad, que no se pudo hacer, es en medio de la ciudad y ahora me pidieron ayer el presupuesto y yo estoy aquí sin mandarlo todavía. Pero bueno, cuando termine lo voy a mandar para hacer un taller allí. Porque los talleres son caros, te los tienes que meter en alguna obra que te justifique un poquito. Muy bien, pues qué bien, os voy a ver por ahí. Sí. Las mías son como un poco más técnicas. Dime. Si no hay, por ejemplo, estudios concretos, ¿los lleváis a cabo? ¿Los tenéis a alguna universidad? Porque, por ejemplo, has dicho el de cómo calcular, o sea, mi pregunta, por ejemplo, es cómo calculas el funcionamiento de un drenaje mediante imagino. Bueno, en esto tenemos ya bastante bibliografía de gente que lo ha calculado. Yo no lo calculo. Lo que sí sé es ahora, con estas cosas tenemos unas tablas
que indican qué inclinación tiene que tener, qué distancia y qué densidad, en función de la pendiente que tengas y de la cantidad de agua que tengas. O sea, hay gente que está estudiando esas cosas, aunque os parezca ciencia ficción. Guillermo hizo el doctorado calculando el efecto de la raíz, no sé, o sea, todo tema de radicular dentro de la estructura de un entramado. O sea, se miró un montón de entramados, hizo un montón de extracciones y calculó las tensiones y de arranque y todas esas cosas. O sea, hay mucha gente que trabaja en la universidad en estas cosas. Aquí en España todavía no, pero bueno, ya llevamos 3 doctores en bioingeniería, fíjate, me cuesta, 3 doctores en técnicas de bioingeniería. Pero en Boku, en Austria, que es de donde y en Italia, hay mucha bibliografía. Desgraciadamente hay mucho bueno, en Ecomed, por cierto, Ecomed tenemos los manuales, están todos en la web, yo creo que se os podéis descargar, no sé, ahora que lo está, ecomed.eu. De todas maneras, esta información se la paso ¿no? Os las paso. Vale, y otra pregunta también era, por ejemplo, en los troncos descortezados, ¿alguna vez se ha usado tratamientos para que duren más? No usamos tratamientos. A ver, la filosofía es que se descompongan. Entonces, no queremos que la madera que dure lo suficiente, pero no que dure eternamente. Me refiero, si los tratas, aparte que tienes las sales, la impregnación y todo esto, alargas la vida a 25 años. Porque una cosa son los 10 años de fuera, pero cuando los tienes en el interior tarda muchísimo más en desaparecer. No utilizamos material tratado. No, normalmente siempre es material que se descomponga. Y aquí no tengo la foto, pero es muy bonita la foto de Comet, del estudio que hicimos el año pasado, porque hay una foto que se ve perfectamente que el diámetro del tronco está convertido en diámetros de los alisos, o sea, como una especie de proporción casi. Es una cosa que yo me emocioné y todo, dije, es cierto, funciona. Pero bueno, es que no haces esto y luego no vas a escarbar, ¿no? Vas ahí y dices, funciona y ya está. Pero el año pasado pudimos quitar la material, descomponer y tal, y hacer los estudios con el resistógrafo y todas las historias que se tienen que hacer, y la verdad es que está muy bien. Pero eso, no minimicéis o sea, lo que es importante es que los que trabajáis en restauración tenéis un campo muy importante, porque normalmente el ingeniero te va a decir eso, la tensión, la velocidad y tal, pero el ambientólogo, el que trabaja en restauración, va a ver su objetivo, cuál es. Y va a analizar el sistema, y va a ver cómo son los procesos, y va a intervenir en eso. Y eso es la parte más importante, es una parte fundamental de la bioingeniería. O sea, que no sé si ha quedado claro, pero yo creo que sí, ¿no? Estoy insistiendo mucho en eso. ¿Sí? A ver, perdóname. Sí. Una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la charla, me encantó. Y en sitios donde las condiciones son muy difíciles para que la vegetación tire adelante, como el Mediterráneo, ¿han pensado en utilizar plantas que no son de aquí? No. O sea, ¿cómo se enfrentan a ese tipo de problemas? Normalmente con estrategias y siendo posibilistas. O sea, yo en el Mediterráneo, yo he trabajado poco, la verdad, he trabajado en Cerdeña, he trabajado en Badalona, no he tenido muchas experiencias. Bueno, y luego en los talleres que hemos hecho por aquí. Pero en Sicilia, por ejemplo, ¿no? Allí es curioso, han desarrollado, no tengo aquí este proyecto, pero Gianluigi Pirrera desarrolló todo un sistema para utilizar los restos de posidonia de las playas, ¿no? Los utilizan como base orgánica para o sea, creas otras estrategias, pero lo importante siempre, es curioso, pero siempre encuentras especies que sean equiparables. No lo vas a tener verde como... no puede ser. Si es arbustiva, si tienes una mata mediterránea, tienes que tener una mata mediterránea, vas a tener un bosque de... ¿no? Es importante, el estudio botánico es muy, muy importante, y nos falta bastante... Hay un libro muy bueno de la Asociación Italiana que analiza las características técnicas de más de 100 arbustos. Por ejemplo, la Caparis espinosa, que aquí la tenéis, ¿verdad?, en un montón de sitios, en los muros y así, pues funciona de miedo, como precursora. Luego ya desaparece al año. Y sobre todo en las herbáceas. En las herbáceas hay muchísimas posibilidades por estrategia, hay muchas para estudiar, para analizar, pero cada cosa tiene la bioingeniería tiene los límites del crecimiento vegetal, o sea, hacer bioingeniería en el Ártico no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, estuve en Patagonia este año, qué suerte, además me encantó, y la verdad es que vi donde tienen ahí en el Martial, que es todos los pilones están todos erosionados y tenían allí material que funciona fenomenal.
que estoloniza, que se mantiene, ¿no? Entonces, con una pequeña ayuda se podría regenerar, y de hecho les dejé 4 notas, no harán nada, pero bueno, yo las 4 notas las dejé. Yo, si fuera vosotros, haría esta prueba. No lo sé, no, pero es importante, la parte vegetal es importante, y sobre todo saber cuál es el objetivo, cuál es la imagen objetivo. ¿Todavía trabajáis con esto? ¿La imagen objetivo de restauración? Ya no. Cuando de la referencia, esa, la imagen de referencia. Se discute. Eso es muy discutible también, pero bueno, nosotros cuando yo estudiaba restauración se hablaba de la imagen de referencia, entonces saber hacia dónde tiene que ir vuestro sistema es fundamental, para proyectarlo. Porque a veces también nos he enseñado, pero bueno, muchas veces nos pasa que hemos exagerado o hemos sobrevalorado la parte, digamos, el entorno circundante, entonces pensamos que allí nos va a venir el roedal así, entonces al cabo de 10 años lo que nos encontramos son sauces, ¿no? Todavía. O sea, hay que echar un cable, Para mí es muy importante estudiar bien, ampliar la lupa. Es la diferencia entre un proyecto de ingeniería base típico a lo que nosotros trabajamos. O sea, no vamos a la solución. Ah, se ha caído porque hay agua, pum, drenaje, no sé qué, mechinales, muro de contención, ¿no? Nosotros no. Ampliamos, Sí, ampliamos mucho. Al principio con los de Diputación de Carreteras era un horror, porque no entendían por qué me dicen, es que te vas por las ramas. Es que no me voy por las ramas. Es que si no me voy arriba no veo que hay un esto que no funciona, en fin, no se puede hacer eso, y no se puede hacer sin ir a los sitios, No sé, ¿alguna cosa más? Sí. Sí, yo, perdón. ¿Por qué solo plantas? Están empezando a haber estudios sobre transferencias de suelos, las micorrizas que hablábamos. Sí, bueno, también utilizamos plantas micorrizadas, todas esas cosas se utilizan, claro. Pero en las estructuras no hay una significativa diferencia, será por la manera en la que se comportan, pero normalmente las plantas que metemos son micorrizadas cuando hacemos las plantaciones. Sí, no solo plantas. No, y también has visto que también hacemos refugios de fauna, y a veces aquí no se trabaja mucho con estos temas, pero bueno, estuve en un curso de restauración de minas hace no mucho, 6 o 7 años, y había un zoólogo que los utilizaba los escarabajos como indicadores, y como, ¿no? O las hormigas en restauración, o dispersadores de... Sí, yo creo que esas cosas son importantes, es importante, eso te puede ayudar un montón, Es igual que lo de los suelos, ¿no? Lo de los tecnosuelos, y el saber, no son suelos reales, pero bueno, el saber utilizarlos, ¿no? Para eso. Lo que pasa es que cuando digo que la bioingeniería son planas es que estoy harta de ver estructuras vacías, pero harta ya, de que hacen el bonito entramado y las plantas, y eso es como nada, como hacer un muro de pared de madera. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo os animo, cuando queráis venir a ver obras, o cuando hagamos el curso aquí, en Alicante, o no sé si tenemos bueno, el año que viene tenemos otra jornada de alta montaña, no sé si os interesará, en Cortainé. Acabamos de hacer un taller allí, este mes de octubre, y vamos a hacer un curso jornada ya más amplia en mes de mayo, creo que es algo así. Tengo todavía las fechas, pero no me las sé. O sea que nada, y cuando queráis venir a Donosti, pues yo invitados, estos invitados. Haremos alguna cosa, iremos de seguiría, porque aquí hay que compaginar un poco todo, ¿no? ¿Vale? Bueno, los que no sois de restauración, ¿habéis entendido alguna cosa? Sí. Los que tenemos un poco de todo. Vale. Genial. Muchas gracias, Paula. De nada. Gracias.